a salir de los guetos. El camino de salida pasa por mercadear eficazmente las reformas y comunicar bien el mensaje al grueso de la opinión pública, para lo cual antes hay que entenderlo y asimilarlo hasta familiarizarse. Y transmitirlo no es fácil porque el público está muy confundido por la propaganda de izquierdas e impotenciado por las creencias de la nueva era y la fe, entre comillas. Hay que descubrir los hechos, explicando las relaciones que llevan de las causas a los efectos y de los medios afines. Hay que desentrañar las verdades históricas, hacer comparaciones y contrastaciones, mostrar anticipadamente las consecuencias previsibles de las políticas y cursos de acción alternativos. Y no basta tener la verdad, hay que tener también argumentos irrebatibles y respuesta de impacto, y comunicarlos con eficacia. No es fácil, pero hay que hacer el esfuerzo, pues de otro modo no hay salida, y es una verdad política. Para semejante tarea hay 3 grupos o categorías específicas de gente que deberá salir, al menos en parte de su tiempo, de ciertos refugios confortables que les funcionan como guetos. Primer punto, los cristianos son llamados a la política de sus iglesias. Otro punto, los libertarios y liberales clásicos de sus guetos académicos. Otro punto. Y en general, los profesionales, técnicos y empresarios de clase media de sus consultorios, negocios y empresas. Y es imprescindible y urgente que todos cuestionemos los clichés antimercado, considerando las respuestas justas o considerando sus presupuestos. Primero, abro comillas, eso es capitalismo, cierro comillas. ¿Y de qué otra forma se produce riqueza? Segundo, abro comillas, es de derecha, cierro comillas. Sí, pero con la izquierda ya probamos y no funciona. Tercero, abro comillas, es extremo, cierro comillas. Con el centro también probamos y tampoco funciona. Cuarto, abro comillas, es muy radical, cierro comillas. El problema es de fondo, de raíces, es muy profundo. Quinto, abro comillas, ¿y las políticas sociales? Cierro comillas. Crear riqueza es la más social de las políticas, y la transición puede ser con vouchers estatales para educación, atención médica y jubilaciones. Sexto, abro comillas, la política es sucia, cierro comillas, dice la clase media. Los demagogos más ignorantes, atrasados, brutales y estúpidos tienen el poder o se aprestan a tomarlo, cabalgando sobre las carencias, los sueños e ilusiones de millones de pobres e ineducados campesinos y marginales urbanos que les dan sus votos. Por supuesto, si los, abro comillas, limpios y puros, cierro comillas, no se involucran, el poder irá a manos de los sucios, tramposos, viles y corruptos. Séptimo, abro comillas, para ganar votos hay que hacer concesiones, cierro comillas, dicen los políticos electoreros. Pero la izquierda es demandante. Si haces una concesión te va a exigir otra, y luego otra más, y de concesión en concesión terminarás igual al resto, sin una oferta nueva y fresca que te haga distinto, y perderás. David venció a Goliat con armas de otro tipo. Octavo, abro comillas, y la responsabilidad social empresarial, cierro comillas, dice el estúpido discurso del empresariado masoquista, apaciguador entre comillas.
El papel del empresario en la sociedad es ganar dinero produciendo bienes y servicios a precios económicos, creando empleo para los trabajadores y oportunidades de inversión para los ahorristas, para lo cual ha de racionalizar costos, a lo cual la competencia le obliga. ¿Y qué más que eso? Ya dijimos cómo es la izquierda. Si regalas almuerzos para 200 niños de la calle, te exigirán para 400. Y si regalas 400, te exigirán 4000. Noveno, abro comillas. La lucha por la libertad es primero en el campo de las ideas. Cierro comillas. Dicen los campeones del free market. Vamos despacio en este punto. Cuando Friedrich Hayek y sus amigos fundaron la sociedad Mont Pelerin en 1947, los estatistas dominaban las cátedras universitarias y la política. Ante la crónica escasez de recursos, les pareció que enfrentaban un dilema. ¿Cuáles posiciones recuperar primero? ¿Académicas o políticas? La pregunta era como la de Lenin y los bolcheviques en 1902. Abro comillas. ¿Qué hacer? Cierro comillas. Y Hayek erró la respuesta. Hayek fue un genio, sin duda. Descubrió y denunció en 4 libros 4 de las grandes falsificaciones del siglo XX, que son 4 pilares del estatismo. Primer punto, la falsificación estatal del dinero en 1929, el mismo año del crack bursátil en, abro comillas, teoría monetaria y ciclo económico, cierro comillas. Otro punto, la de los conocimientos científicos sociales en 1952. Abro comillas. Contrarrevolución en ciencia. Estudios sobre el abuso de la razón. Cierro comillas. Otro punto. La falsificación de las leyes en 1960. Abro comillas. Los fundamentos de la libertad. Cierro comillas. Otro punto, la del lenguaje en los 70, en los 3 tomos de su magistral, abro comillas, Derecho, Legislación y Libertad. Qué pena que no se interesó por estudiar la Biblia. Tal vez hubiera descubierto la falsificación del cristianismo. Como científico de la política, Hayek se había hecho públicamente famoso en 1944 con, abro comillas, Camino de servidumbre, cierro comillas. Pero cuando en 1947 recomendó a sus seguidores abandonar la política y concentrarse en la academia, alguien le dijo, abro comillas, estás equivocado, cierro comillas. Fue el filósofo anglo-español Jorge Santayana, y tuvo razón. Décimo, abro comillas, ¿y el dinero para la propaganda? Cierro comillas. Pues a recogerlo los cristianos con llamado a la política, y los libertarios y liberales clásicos con la misma vocación, y los profesionales, técnicos y empresarios de clase media. La actividad de recolección de fondos se basa en la división de trabajo. Que nadie piense, abro comillas, yo voy a ser un empresario durante unos años y después político cuando tenga la plata, cierro comillas. No es así. Cada deporte exige condiciones especiales. Punto 11, abro comillas. Política y religión no se mezclan, cierro comillas. Siempre se mezclan, para bien o para mal. Lo que debe separarse es al estado de las iglesias.
La salida depende del éxito o el fracaso en tender puentes entre liberales clásicos y cristianos en el seno de la clase media, y para esos puentes hay que clarificar los puntos de desencuentro y encontrarlos de coincidencia. Y esto es discutiendo, explicando y comparando las doctrinas de unos y otros. Único modo. El drama de los migrantes. ¿Qué candidatos ganan las elecciones? Los que mejor conectan con el problema más sentido por la gente, lo colocan al tope de la agenda y logran persuadir al público de tener la mejor solución. Aquí en Guatemala es la emigración, el tema conector entre comillas, muy ligado a la inseguridad personal, depresión de la economía y falta de perspectivas a futuro. Los tres factores que impulsan a emigrar. Y transversal. Los guatemaltecos todos, de todas las capas sociales y de todas las inclinaciones políticas y todas las creencias religiosas o irreligiosas, lo piensan o alguna vez lo han pensado. Muchos no dan el paso, otros se van, algunos se quedan y otros regresan. Siempre es un doloroso trauma para muchos y para sus seres queridos. No demasiados son los emigrantes que tienen éxito. La mayoría a duras penas sobrevive con lo mínimo para mantenerse y enviar algo a su familia. Y si retorna, llega con cierta carga de frustración y resentimiento y desgarradoras historias de separaciones, fracaso y sufrimiento. No hay familia que no sea tocada por el tema de la emigración. El Congreso tiene más poder que el presidente. No lo tiene si hablamos de poder para designar funcionarios y resolver así los problemas económicos de los designados y sus familias, o para otorgar contratos y resolver del mismo modo los problemas de los contratados, los suyos y sus amigos. Para estos fines tiene más poder el presidente o cualquier ministro. Pero si hablamos del poder para cambiar el país para bien, entonces sin duda tiene más poder el Parlamento, que tiene la facultad para hacer las leyes y para derogarlas, rehacerlas o cambiarlas y abrir así camino a las reformas. Salvo excepciones, parece que solo llegan al Congreso ladrones y o ignorantes. Los primeros son malos porque llegan a robar, se llenan los bolsillos, pero los puros ignorantes son todavía peores porque nos llenan de leyes malas o las reemplazan por leyes peores, más dañosas. Imagine usted campañas electorales ya no para presidente de la República, sino para diputados al Parlamento, que destaquen y enfaticen, abro comillas, seguridad primero, cierro comillas, la oferta básica contra el crimen, condición necesaria, pero no suficiente, y las 5 reformas, incluyendo desprohibición de las drogas, para acabar de inmediato con el sicariato y el crimen organizado. Y además temas nuevos, propuestas frescas. Primer punto, justicia contributiva e incremento del tiempo libre. Atención a las víctimas de los delitos y justicia arbitral. Otro punto, abro comillas, shock de oferta, cierro comillas, productiva y distributiva, o sea, economía, entre comillas, supply side, cierro comillas. El libre mercado es bueno no solo para crear riqueza,
sino también para distribuirla a todos y de abajo hacia arriba, por las vías de crecientes ingresos factoriales, sueldos y salarios, intereses, utilidades. Otro punto: regeneración del tejido económico a muy corto plazo, con nuevos empleos privados y enriquecidos los existentes, con inversiones extranjeras y repatriadas. Otro punto: un tema tabú entre comillas para los economistas: la deflación. Aunque suene increíble, los ingresos y los salarios aumentando y los precios bajando. Otro punto: y la ayuda social con los 3 cupones, vouchers entre comillas, para los más pobres, hasta que dejen de ser pobres. 2 escenarios y muchos aliados. Supongamos 2 escenarios para el futuro próximo, uno bueno y otro malo. Primer punto: en el escenario bueno, el mejor de todos, se aprueba una prudente y sabia reforma constitucional, como la de Prorreforma, y el mejor candidato a presidente gana las elecciones. Otro punto: en el malo, el peor de todos, no hay reforma constitucional, o no es prudente ni sabia, ni gana el mejor candidato a presidente. En este escenario necesitaremos un Congreso con al menos algunos, pocos o muchos, diputados, no solamente probos, sino bien informados, capaces y decididos, que conozcan la verdad, sepan lo que hay que hacer y estén dispuestos a hacerlo. Y en el escenario bueno, también, piénselo. Y en alguno de los escenarios intermedios, con más razón. De todos modos, aún con una mejor constitución, necesitamos las reformas legales, que son subconstitucionales. Y para eso se requiere derogar las leyes malas. En cualquier escenario se requiere un Congreso con algunos, pocos o muchos, diputados buenos. ¿Quiénes son nuestros potenciales aliados y votantes? Aparte de los migrantes, las 5 reformas son ofertas particularmente atractivas para ciertos sectores claves, con los cuales las alianzas serían decisivas. Veamos en cada una de las 5 reformas. Primero, la reforma del Estado y los gobiernos es muy atractiva para los funcionarios y efectivos involucrados en los servicios estatales genuinamente públicos, o sea, militares y policías, jueces, fiscales, empleados judiciales y agentes del Ministerio Público, contratistas y subcontratistas de obras, etc. Sus funciones serían jerarquizadas y mejoraría su posición social e ingresos. Segundo, la reforma de la economía y los negocios. Primer punto, es atractiva para empresarios informales, empresarios potenciales y para todos quienes serían sus ejecutivos, gerentes y técnicos, empleados y obreros. Otro punto, y para todos los empleados estatales involucrados en servicios no genuinamente públicos, que hallarían empleos mucho mejor pagados en los sectores privados de los mercados en pleno auge y crecimiento. Tercero, la de la educación, para padres y educadores, y para quien hoy en día no puede tener una capacitación esmerada. Los maestros y profesores empoderados serían dueños de los institutos donde hoy son empleados mal pagados y peor tratados,
y a los educandos pobres sus bonos les permitirían una educación de calidad. Cuarto, la de atención médica para los profesionales de la salud y para quien hoy no puede acceder a un cuidado médico adecuado. Los médicos y el personal serían los dueños de los hospitales donde hoy laboran por un sueldo muy bajo, y los enfermos, discapacitados y accidentados pobres podrían tener sus bonos para una medicina de calidad. Quinto punto. Y la reforma de las jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores, activos y pasivos, que disfrutarían de mejores y más elevadas prestaciones, y para todos los profesionales que hoy laboran mal pagados en el IGSS. Más que una campaña electoral, sería una campaña por las reformas, comenzando por las iglesias evangélicas, con la Biblia en la mano, donde se halla el voto natural, entre comillas, de candidatos y partidos inspirados en principios cristianos. De cara a los medios, poniendo la agenda, y de cara al público, formando opinión. Y en la calle, no solo movilizando, sino encuadrando a la clase media, en grupos y organizaciones. En su caso, polarizando. Siempre la mejor estrategia para el más débil. Pero con el tema de las 5 reformas, no con los del aborto, la eutanasia y los homosexuales. Estos 3 son los tópicos explosivos con los cuales siempre nos queman, entre comillas, a los políticos cristianos. Objetivo que logran en tanto permitimos que la agenda cristiana se reduzca a esos solos puntos. No propongo ocultar la posición cristiana en esos 3 temas polémicos, que siempre salen sobre todo en la clase media, y que es, primer punto, firme y decididamente a favor de la vida, y contra el asesinato, o sea, el aborto y la eutanasia, porque se opone a la violencia, excepto en la justa defensa, propia y de otros. Y en estos 2 casos bajo examen y en discusión, la violencia es contra personas que no han cometido delitos, no pueden defenderse y no tienen o tienen disminuida su capacidad para expresar su voluntad. Otro punto, de resto, o sea, sexualidad, reconoce al César su función represiva de la violencia y el fraude, pero sin entrometerse donde no haya una ni otro, porque el derecho a establecer la diferencia entre el bien y el mal es de Dios y no del emperador, lo cual nos lleva al asunto de ética. Asunto de ética. Lo que propongo es evitar que esos 3 temas polémicos y divisivos sean los únicos en el discurso de los candidatos cristianos, porque entonces serán políticamente crucificados y entre varios ladrones. En estos 3 temas hay un tópico de fondo, una cuestión ética, y lejos de evadirla, somos nosotros quienes debemos plantearla. La pregunta: ¿quién tiene derecho a establecer la diferencia entre el bien y el mal? Primero, para los cesaristas decide el Estado. Para ellos el Estado es Dios. En los siglos I y II, los paganos estatistas, o sea, todos, afirmaban orgullosamente, abro comillas, César es el Señor, cierro comillas, y exigían a los cristianos corear la consigna, porque César declaraba la diferencia entre el bien y el mal, como supremo emperador. Y la respuesta cristiana ante esa demanda sobre quién establece la diferencia entre el bien y el mal fue, abro comillas, Cristo es el Señor. Fueron condenados y ejecutados.
A eso mismo se nos lleva ahora, a sustituir a los 10 mandamientos éticos de la Biblia por otros muy diferentes. La de ahora es una lista distinta donde no aparecen, abro comillas, amar a Dios sobre todas las cosas, y otros como, abro comillas, no fornicar, cierro comillas. En cambio figuran muy en alta prioridad unos mandatos nuevos como, abro comillas, ayudar a los pobres, cierro comillas, directamente y a la vez mediante impuestos. Y, abro comillas, amar al planeta, cierro comillas. Y por supuesto, abro comillas, cuidar el ambiente, cierro comillas, clasificar los residuos y etcétera. Y, abro comillas, no discriminar, cierro comillas. Aunque este mandato es solo para los privados y no para el Estado. Y desde luego el infaltable, abro comillas, no fumar, cierro comillas. Lo curioso es que son preceptos éticos en su naturaleza, pero se da al Estado el poder de hacerlos cumplir, obviamente por la fuerza, su instrumento propio. Fíjese bien, por favor. Cuestión aparte cuáles sean los mandamientos, si estos de ahora, los antiguos de Moisés u otros diferentes a ambos, o si usted está o no de acuerdo con esta lista o la otra. El asunto es, ¿quién los promulga? ¿Quién los dicta? Pues el Estado. ¿Se fijó? Es la total y completa identificación entre las normas morales y las normas jurídicas. Los pecados son delitos y viceversa, son lo mismo. Eso se llama totalitarismo. Los nuevos mandamientos son tratados como crímenes muy graves y por tanto tipificados penalmente y perseguidos por el Estado. Y nadie le pregunta a usted si está o no de acuerdo. Se da al César el poder de decidir entre el bien y el mal. ¿Y la respuesta de los cristianos de ahora? Abro comillas, Romanos 13, cierro comillas. Segundo, para los cristianos, Dios es quien legítimamente establece la diferencia entre el bien y el mal en su palabra, no el César. Abro comillas, Cristo es el Señor, cierro comillas, fue la digna respuesta cristiana a la altiva exigencia cesarista, y tampoco hay término medio. No se puede ser cesarista y cristiano. Cesaristas fueron los diputados del Sanedrín cuando demandaron a Poncio Pilato la crucifixión de Jesús. Abro comillas, no tenemos más rey que César, cierro comillas, como se puede encontrar en el libro de Juan capítulo 19, verso 15. Un cristiano tiene que decidir, Cristo o César, libertad o sumisión. El suizo Raymond Bruckberger, monje dominico que fue capellán de los maquis, o sea, la resistencia francesa antinazi, y cineasta, en su precioso libro, abro comillas, El capitalismo es la vida, cierro comillas, escribió, abro comillas, el cristianismo es la religión de la libertad, cierro comillas. Sin embargo, la enseñanza política en las iglesias de hoy es cesarista. Primer punto. Al católico se le expone una doctrina social no de la Biblia, sino la de su iglesia, que por influencia del jesuita alemán Heinrich Pech del siglo XIX es básicamente socialdemócrata o socialcomunista.
o bien la teología de la liberación, su versión radical. Otro punto, y al evangélico se le enseña a ser un, abro comillas, ciudadano modelo, cierro comillas, un sumiso y servil cesarista, buen cumplidor de leyes injustas y fiel pagador de mega impuestos. Es por ello que muchos gobiernos estatistas apoyan con dinero y con influencia a muchos pastores que predican el mensaje de conformismo y docilidad política en el púlpito y sobre todo en la radio y la televisión. Tercero, pero ¿hay por fin un punto de encuentro con los no cristianos en esta cuestión ética? Claro que sí. Y por eso traje este tópico a la sección estrategias entre comillas. Pese a ser ético y de principios, el punto es, César reprime la violencia y el fraude, pero no mediando una u otro. No es César, sino el individuo en su conciencia moral, quien decide entre aceptar a Dios y a su revelación como fuente de sus deberes éticos, o ponerse él a sí mismo como su propio Dios y darse su propia ley moral. Es su elección. Tiene derecho. Para la ética cristiana, la homosexualidad es pecado y el sexo con animales, pero no deberían ser delitos. No es decisión del César. En eso podemos andar de acuerdo cristianos y no cristianos. La civilización occidental fue producto de este acuerdo y las libertades a ellas asociadas, comenzando por la de conciencia, y es vital si vamos a preservar esa civilización y esas libertades. Plataforma, no partido. Los partidos no son malos, al contrario, son vehículos de expresión ideológica, de articulación de opiniones, de formulación y formación de políticas, etc. Son parte imprescindibles de una y en una democracia, pero hoy están muy faltos de credibilidad, así como la política misma, y los políticos a quienes se les exige más que nunca predicar con el ejemplo. Primero, la mejor estrategia tal vez no es un partido, sino algo mejor, una plataforma o programa de reformas legislativas para el Congreso, suscrito por los candidatos al Parlamento de diferentes partidos y agrupaciones, que con su firma y de modo solemne se comprometen a impulsar tales reformas, votarlas y defenderlas una vez electos diputados, no importa quién sea presidente. Un acuerdo por las reformas legislativas, con solo 2 puntos. Primer punto, derogación de las leyes contrarias al ahorro, a la inversión y a la sana economía, a la justicia y a la moral, y a la razón y al buen sentido. Otro punto, para abrir paso a las 5 reformas de los gobiernos y la política, la economía, la educación, la atención médica y los fondos de jubilaciones y pensiones. Y abierto también ese acuerdo a la firma de candidatos a alcaldes que se comprometan a apoyar, promover y defender las reformas en sus municipios, y a los candidatos a presidente y vice que se identifiquen con la plataforma, que sería como una franquicia política,
como estrategia contraria con muchas ventajas, entre ellas la frescura y novedad del planteamiento. Una vez ya posicionado el acuerdo, muchos serán los aspirantes a candidatos por la plataforma, tantos que deberían pasar por ciertos filtros. Segundo punto, los que ponen la agenda ganan. Si se puede centrar la agenda en las 5 reformas, podrían saltarse los adjetivos y etiquetas. No digo que sea fácil, pero con las reformas en el centro de la discusión, los epítetos infamantes como neoliberales entre comillas, derechistas entre comillas, militaristas entre comillas y fanáticos religiosos entre comillas, deberían ceder paso a los argumentos sólidos en contra de las reformas, los cuales no serán fáciles de hallar ni de exponer y defender, y menos encontrar alternativas viables y creíbles para oponer. Tercero, mucho ayudarían posiciones radicales que marquen gran distancia con el sistema, entre comillas, estatista vigente, ya muy desacreditado. Por ejemplo, el rechazo a los subsidios estatales para los partidos y sus campañas, y la negativa a aceptarlos marcó una diferencia en los inicios del movimiento libertario de Costa Rica, que lo hizo altamente visible y atractivo a la opinión. Impactaría más que nada el argumento ético. Si es inmoral sostener a los partidos comunistas y socialistas con impuestos de quienes no lo somos, es igualmente inmoral sostener una política cristiana de ideas clásico-liberales con impuestos de socialistas y comunistas. La campaña se pagaría con un universo de pequeños y medianos aportes voluntarios al estilo de los diezmos y ofrendas en las iglesias, y haría públicas sus cuentas, sin aportes del Estado, ni grandes donaciones privadas a cambio de concesiones, favores y privilegios especiales. Cuarto punto, difusión, capacitación, formación. Actividades que deben ser como partes de un mismo proceso, por las características de las reformas. La difusión del material informativo y de divulgación proselitista debería ser seguida de la inmediata capacitación en talleres, charlas y grupos de lectura y discusión, y del proceso más selectivo de formación de cuadros. Quinto, por fin, escuela de gobierno para los aspirantes al Congreso en orden a aprender. Primer punto, a ser diputados, conociendo las técnicas e instrumentos idóneos para recolectar fondos, organizar y gerenciar campañas electorales, hacer propaganda efectiva, interpretar encuestas, fiscalizar y supervisar comicios y recuentos de votos y defender resultados, sin olvidar la oratoria y práctica parlamentaria. Otro punto, hacer buenos diputados, sabiendo distinguir las leyes buenas de las malas, para derogar o corregir las segundas y para ejercer sobre el Poder Ejecutivo aquella, abro comillas, permanente vigilancia, cierro comillas. El principio de Thomas Jefferson. Una conclusión. Entre los mejores aliados del socialismo se cuentan, primero, la antipolítica y la partidofobia de la clase media. Segundo, el opio anarcoide, entre comillas, de los seguidores de Murray Rothbard. Cada vez que uno de ellos abre la boca en una reunión,
la gente normal sale corriendo. Por eso Ayn Rand no los quería. Aunado en el otro extremo al, abro comillas, pensamiento flojo, cierro comillas, de ciertos portavoces liberales imbuidos de ideas equivocadas sobre tolerancia y antidogmatismo, que parecen confundir liberalismo con laxitud gaseosa, subjetivismo y relativismo, quitando rigor y precisión a los conceptos y definiciones y provocando que cualquiera diga, abro comillas, yo soy liberal, pero para mí el liberalismo es, cierro comillas, cualquier cosa. Tercero, y el escapismo de los pietistas cristianos.